Vamos a conversar con el doctor Wilber José Domínguez Uribe. Él es autor e innovador de los libros de texto gratuito de este país. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buena buenas tarde. tardes, Muchas José Luis, gracias. muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Platíquenos de su experiencia en estos libros de texto gratuito. ¿Qué fue lo que aportó? Bueno, participamos en una convocatoria abierta que realiza la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Materiales Educativos. En esta convocatoria participamos alrededor de 2,000 personas que fuimos convocados, de los cuales quedamos al final únicamente alrededor de 800 personas. Fue un grupo muy reducido de autores, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros participamos elaborando diferentes proyectos y diferentes contenidos para los libros de texto gratuito. ¿A usted qué le tocó, doctor? Yo participé ya por segunda ocasión. En la primera vez me tocó participar en ciencias de cuarto grado de primaria y en esta ocasión tuve el honor de participar en lenguajes de quinto grado de primaria. Quinto grado. ¿De qué manera? ¿Aportan texto? ¿Revisan? Sí. ¿Buscan el texto adecuado? El proceso consistió primero en una capacitación, después de la convocatoria, una serie de ejercicios que nos permitieron crecer en el contenido de la reforma educativa de la nueva escuela mexicana, y a partir de ahí nos pidieron desarrollar diferentes proyectos, diferentes propuestas de contenidos, los cuales fueron evaluados por diferentes personas, expertos en la materia, y ya se nos publican estos proyectos que nosotros elaboramos. En mi caso, mi proyecto está publicado en el libro de quinto grado, Proyectos Comunitarios. ¿Qué viene exactamente en ese libro? De lo que usted aportó. Viene un proyecto enfocado al descubrimiento. El proyecto se llama Detectives Sociales, en el cual el estudiante identifica una problemática de su comunidad, de su contexto donde habita, y a partir de él empieza a desarrollar diferentes estrategias para darle solución. Concluye el proyecto con la elaboración de una carta formal donde se dirige a las autoridades para solicitar su apoyo en la solución de la problemática que identificaron. Planteada. Así es. ¿Qué buscan estos nuevos contenidos? Bueno, en medio de tanta polémica que usted seguramente ya habrá escuchado, ¿cuál es la dirección que quiere tomar la nueva escuela mexicana? Una de las grandes reformas que tiene esta nueva escuela mexicana es que los aprendizajes o los contenidos que se revisan en el día a día en el salón de clases se articulen, que existe una transdisciplinariedad entre contenidos, es decir, que lo que aprende el estudiante en lenguajes, en español, se vincule con matemáticas, se vincule con ciencias, tenga una vinculación y una articulación. Transversalidad. Exactamente, una transversalidad de contenidos que haga que el estudiante pueda aplicar lo que aprende en clase en el día a día y que ese aprendizaje tenga una utilización verdadera y efectiva en su vida. Y bueno, aquí cómo entra en acción todo lo que usted propuso, ¿con qué otras materias hace cruce de caminos? Excelente. Creo que habremos escuchado de que desaparecían las matemáticas. Eso no es así. Incluso dentro del proyecto que me toca diseñar, una de las herramientas para detectar problemáticas sociales es la realización de entrevistas y de encuestas. Y en ese sentido el estudiante utiliza precisamente las matemáticas para poder interpretar los resultados de esas encuestas. Es decir, los chicos de quinto grado están haciendo una investigación donde utilizan las matemáticas para plasmar sus resultados en gráficas, en esquemas que les dan un mayor aprendizaje y obviamente justificar la forma en que la persona puede solucionar esos problemas detectados. Quinto año, ¿qué conocimientos ya debería tener un estudiante? Para empezar, tiene que tener conocimientos sobre el uso de la lengua, específicamente enunciados de interrogativos, el enunciado interrogativo, la forma correcta como se plantean las preguntas. Debe de también tener conocimientos sobre la estructura de una encuesta, de una entrevista, y a partir de esos conocimientos previos, el estudiante construye esos propios instrumentos y lo nuevo sería la articulación o la formación de una carta formal, la redacción de una carta formal para dirigirse a las autoridades.
Es decir, despertarles un espíritu de investigación, de duda permanente. Es correcto, es correcto. Y aquí hablamos de ejes transversales, hablamos de ejes articuladores, como por ejemplo el aspecto crítico, la conciencia crítica, esa conciencia social que el estudiante tiene que tener para proyectar lo que está aprendiendo en el día a día. ¿Son libros que pueden mejorar o siente Sí, usted son que... perfectibles, ¿Sí? son perfectibles. Me toca participar en las mesas de análisis que realizó el gobierno del estado antes de su distribución en todas las escuelas de nuestro estado, ¿no? O sea, usted es el creador de contenido del quinto en ese apartado. Es correcto. Y aparte lo volvieron a convocar para analizar. Es correcto. Los libros. Y evaluar contenidos integrales. de secundaria incluso. Que es lo que la mesa de trabajo que me toca aquí en el estado, me toca evaluar precisamente los libros de la fase 6, que es secundaria, educación secundaria. Fueron muy cuestionados en algunos apartados, que digo, huelga Sí. ya decir de qué se trataba. ¿Qué opina de esto? Siempre han habido errores, no los quiero minimizar. Fueron en total alrededor de 30 errores en todos los libros que existen, pero creo que con el uso de las redes sociales que tenemos ahora, esto se maximizó. Históricamente, desde su implementación por Torres Bodet en 1959, 1960, que es cuando aparecen los primeros libros de texto, habían tenido errores. Algo que se ha criticado, y tengo acá algunos libros para mostrar. Creo que incluso si gustas. no ha habido una buena defensa tampoco de los libros de texto, porque cuando vemos una maestra bailando en el escenario, digo, desvías la atención hacia otro lado, no exactamente en la coyuntura de la discusión del contenido de los libros de texto. Es correcto. Y el alcance. De lo que pueden tener, Lo que es pueden correcto. tener. Sin embargo, creo que también se está sacando un poco de contexto. Es lo que sí ha sucedido, que se toman esos errores y se maximizan y no se le da importancia a todo lo demás, ¿no? Y decíamos aquí fuera del aire, cómo que hubiera los defensores de los libros de texto, como el doctor nos está explicando. Sin bailar, doctor. Se requiere un poco de seriedad. Sin embargo, también nosotros debemos de entender que en el aula se requiere de maestros lúdicos. Ah, no, claro. Sí, pero el luego. contexto en el cual se incluso, presenta. Abajo del comentario de esta maestra de apellido Prieto, aparecía, bueno, me hubiera gustado tener una maestra así. Claro. Pero para la defensa de los libros de texto frente a los padres de familia, pues era complicado. ¿A dónde nos quieren llevar estos libros? Gracias por traerlos físicamente y mostrarnos los errores. El caso de Benito Juárez, que ya fue mencionado. Proyectos de aula. Decías, ¿este es el refuerzo también para el alumno? Sí, exactamente. La nueva escuela mexicana es una propuesta de vanguardia en toda Latinoamérica. Es un modelo educativo que busca la aplicación del conocimiento y que el estudiante pueda aplicar lo que está aprendiendo en 3 escenarios, que son el aula, la escuela, como comunidad escolar, y la comunidad. Y la propia vida. Y la propia vida, exactamente. El estudiante, en definitiva, no aprende para trabajar únicamente en el aula o en su escuela, sino que tiene que aprender para aplicarlo en la vida diaria y en lo que le va a tocar en el futuro. Antes la educación era más cerrada. 3 por 3 igual a tanto y listo. Era no solamente cerrada, sino estaba seccionada, dividida por materias, por disciplinas, donde el estudiante veía matemáticas de manera aislada. Y era muy bueno en matemáticas, pero muy malo en español o viceversa. O viceversa. Y esto también es una realidad. O sea, hay personas, las personas tienen diferentes talentos y eso tampoco lo debemos de olvidar. Se habla de inteligencias múltiples, se habla de diferentes cosas, pero lo que sí es una realidad es que el estudiante tiene que aprender a utilizar lo que está aprendiendo en el aula, a llevarlo a su práctica y vida diaria. Si no, ¿para qué estamos aprendiendo? Sí, decían, ¿para qué me va a servir Baldor en mi vida, no? Exactamente. Y de pronto salta por ahí la liebre, pero a lo mejor ni siquiera lo asocias. Es correcto. Con el conocimiento adquirido de manera lineal y estructurada. Así es. Entonces, esa es la búsqueda de la nueva escuela mexicana, abrirte la cabeza para que la utilices en distintos escenarios. Exacto. La herramienta del conocimiento. Exacto. Y por otro lado, es una propuesta humanista.
Eso no lo debemos de perder de vista. Es una propuesta donde lo importante es el alumno, pero también es la comunidad a la cual forma parte. ¿Tú estás de acuerdo, maestro, en que no reprueben a los alumnos? ¿O eso se presta a polémica? Eso sí es discutible. Debemos de buscar opinión, la evaluación formativa. De hecho, una propuesta de este modelo educativo es la evaluación formativa. Y la evaluación formativa también es muy clara. Nos va a señalar cuáles son nuestras necesidades, nuestras áreas de oportunidad, para que el estudiante pueda enmendar sus errores y continuar. Pero sí es importante. Recuerda que es muy importante la preparación. Estamos en un mercado global. Así es. Muy humanista, pero que de pronto no puedas competir en conocimientos con... A eso iba. Hay estándares que se tienen que cumplir a nivel mundial. Por ejemplo, la prueba PISA. Sí, son pruebas internacionales, ¿no? Sin embargo, si hablamos de pruebas estandarizadas como prueba PISA, actualmente pruebas que se están desarrollando también en México y que se siguen administrando, muchas veces el estudiante las reprueba no porque no tenga el conocimiento, sino porque no le dé el valor al contestar con seriedad la prueba. Al final del día, la prueba PISA no tiene ninguna incidencia o valor para el estudiante. El hecho de que yo saque una calificación X en la prueba PISA para el estudiante puede no representar, y la contesta es más nada más. Para que el gobierno pida más presupuestos. Sí, efectivamente, sí, esa es la finalidad de prueba PISA. O medirse PISA con otros países, Sí, ¿no? Es correcto. Ahora, pero sí hace falta prueba de evaluación, es un Claro, hecho. es un hecho. La evaluación es necesaria tanto como diagnóstico como un proceso para reconocer y poder enmendar el camino, o incluso para el final. Entonces tú dirías, doctor Wilber José Domínguez Uribes, el beneficio de la duda para estos libros a los padres. Yo sí invitaría a los padres de familia que le den el beneficio no solamente de la duda, sino la oportunidad a los profesores de poder utilizarlos en el salón de clase, de hacer que el profesor, con su conocimiento, desarrolle el trabajo que aparece plasmado en los libros de texto, y que vaya más allá de lo que se dice o lo que hay dispuesto en las redes sociales. Nos hemos basado mucho de lo que dice el radio pasillo de las redes sociales y perdón por la expresión, el chisme, que no nos está llevando a ningún lado. Se han criticado, se han cuestionado, y lo más difícil, lo más triste, es que han sido incluso sancionados, han sido quemados, han sido castigados. Pues como decía el presidente, ni tumbar una casa ni quemar los libros. Es correcto. Ese es un extremo espantoso. Es correcto. Doctor Wilber José Domínguez Uribe, muchas gracias por pasar por aquí. A la orden, y para lo que gusten y manden. Autor e innovador de los libros de texto gratuito en el tema que estamos conversando.